El aire en la prisión era denso, húmedo, cargado de silencio. Las paredes de piedra absorbían la oscuridad y los pasos de los guardias resonaban como truenos en la noche. En medio de aquel lugar olvidado había un hombre diferente, José, el joven hebreo que una vez fue esclavo en la casa de Potifar y que ahora, injustamente encarcelado, seguía conservando algo que nadie podía arrebatarle: su fe. Su vida había cambiado de manera drástica. De ser el siervo más confiable en la casa de su amo, pasó a ser un prisionero acusado de un crimen que no cometió. Todo por haber sido fiel a Dios, por no ceder ante la tentación. José había huido del pecado, pero no pudo huir de la injusticia. Sin embargo, aunque los hombres lo olvidaron, Dios no lo hizo. El jefe de la cárcel pronto notó algo distinto en él. José no maldecía su suerte, no se quejaba, no buscaba venganza, trabajaba con diligencia, hablaba con sabiduría y mostraba una serenidad que sorprendía a todos. Era como si, incluso allí, en la oscuridad de la prisión, la presencia de Dios lo acompañara. Por eso, el jefe lo puso a cargo de los demás prisioneros. José, el esclavo hebreo, se convirtió en el administrador del lugar. Lo que parecía una derrota era en realidad parte de un propósito divino. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. José seguía esperando, sin entender del todo por qué Dios lo había permitido, pero confiando en que cada momento tenía sentido. Hasta que un día, dos nuevos prisioneros llegaron a la cárcel: el copero y el panadero del faraón, los encargados del vino y del pan en el palacio real. Ambos habían ofendido al faraón y fueron puestos bajo custodia, precisamente en la prisión donde José estaba. José fue asignado para atenderlos. Desde el primer momento notó que eran hombres de alta posición, acostumbrados al lujo y al poder, pero ahora estaban abatidos, confundidos y temerosos. Cada noche hablaban en voz baja, recordando los días de palacio, y cada mañana despertaban con miradas cargadas de preocupación. José los observaba con compasión. A pesar de estar en el mismo encierro, él mantenía una paz que no dependía de su entorno. Una mañana José los encontró más tristes que de costumbre. Sus rostros reflejaban angustia. Se acercó con amabilidad y les preguntó: ¿por qué están tristes hoy? Ellos se miraron entre sí y respondieron: tuvimos sueños y no hay quien los interprete. José los miró fijamente y dijo con calma: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El primero en hablar fue el copero. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban llenos de esperanza. Dijo: en mi sueño vi una vid delante de mí. Tenía 3 ramas que brotaron, florecieron y produjeron racimos maduros. En mi mano estaba la copa del faraón, y tomé el jugo de las uvas y lo exprimí en la copa, y la puse en las manos del faraón. José escuchó atentamente, cerró los ojos unos segundos y luego dijo: las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón levantará tu cabeza y te devolverá a tu puesto, y volverás a poner la copa en su mano como antes. El copero quedó maravillado. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. José, aprovechando el momento, añadió con humildad: cuando todo esto suceda, acuérdate de mí. Háblale al faraón de mi situación, para que me saque de este lugar. Fui llevado injustamente de la tierra de los hebreos, y aquí también estoy sin culpa. El copero asintió, agradecido. Parecía prometer que nunca olvidaría al joven que le había dado esperanza. Entonces el panadero, que había escuchado con atención, pensó que él también tendría una buena noticia. Dijo: yo también tuve un sueño. Llevaba 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta había toda clase de pasteles para el faraón. Pero las aves venían y comían de la canasta sobre mi cabeza. José lo miró con compasión. Su expresión se tornó seria. Dijo:
Las 3 canastas también son 3 días. En 3 días el faraón levantará tu cabeza, pero para ejecutarte, y las aves comerán tu carne. El silencio llenó la celda. El panadero bajó la mirada, sin palabras. José había dicho la verdad, aunque fuera dolorosa. Pasaron 3 días. La prisión amaneció con rumores. Era el cumpleaños del faraón, y según la costumbre, debía hacer algo especial. Mandó llamar al copero y al panadero. Los guardias vinieron, abrieron las celdas y se los llevaron. José los vio marchar, recordando las palabras que Dios le había dado. Y entonces, tal como lo había dicho, se cumplió. El faraón restauró al copero a su puesto y ejecutó al panadero. Todo sucedió exactamente como José había interpretado. Sin embargo, cuando el copero regresó al palacio y retomó su vida de lujos y privilegios, se olvidó de José. No habló de él, no mencionó su nombre, no recordó la promesa. José volvió a quedar solo, encerrado en el olvido, pero Dios no se había olvidado. El tiempo pasó. Días se convirtieron en semanas, semanas en años. José seguía sirviendo en la prisión con la misma fidelidad. Sus manos seguían trabajando, su boca seguía bendiciendo y su corazón seguía confiando. Cada noche miraba el cielo desde las rejas, pensando quizás en los sueños de su juventud, aquellos donde veía a sus hermanos inclinándose ante él. Todo parecía tan lejano, tan imposible, pero Dios, en su silencio, seguía moviendo las piezas del destino. Y es que el propósito de Dios a menudo avanza en el silencio. Mientras José esperaba, el cielo se preparaba para abrir la siguiente puerta. Todo lo que había vivido, la traición de sus hermanos, la injusticia en casa de Potifar, la prisión, era parte de una preparación. Dios estaba moldeando el carácter de un líder, de un hombre que sabría gobernar con sabiduría, humildad y compasión. Una noche, en el palacio del faraón, algo sucedió. El hombre más poderoso del mundo conocido tuvo 2 sueños extraños que lo perturbaban profundamente. Ninguno de sus magos ni sabios pudo interpretarlos, y fue entonces cuando, después de 2 largos años, el copero recordó al joven hebreo en la prisión. Recordó sus palabras, su mirada, y cómo cada detalle de sus interpretaciones se había cumplido. Conmovido, fue ante el faraón y dijo: «Hoy recuerdo mis faltas. En la prisión había un joven hebreo que interpretó mis sueños, y todo sucedió tal como dijo». Fue así como José fue llamado ante el faraón, pero esa sería otra historia. Por ahora, la historia de José en la prisión nos deja lecciones que trascienden el tiempo. En primer lugar, nos enseña que la fidelidad no depende del lugar en el que estemos. José fue fiel en la casa de Potifar y fue fiel también en la cárcel. Su fe no cambió según sus circunstancias. Cuando todo iba bien, sirvió a Dios. Cuando todo salió mal, siguió haciéndolo. Esa constancia es la marca de un corazón confiado en el Señor. En segundo lugar, aprendemos que los dones que Dios nos da no se detienen por las circunstancias. José tenía el don de interpretar sueños, y lo usó incluso estando en prisión. No esperó a estar libre o reconocido para servir. Usó lo que tenía, donde estaba. Y eso hizo que la presencia de Dios se manifestara incluso en la oscuridad de un calabozo. También aprendemos que a veces la ayuda humana falla. El copero lo olvidó. Pero cuando los hombres te olvidan, Dios te recuerda. Cuando parece que nadie ve tu esfuerzo, cuando el bien que haces no es recompensado, cuando todo parece en pausa, Dios sigue escribiendo la historia. El olvido de un hombre fue el espacio que Dios usó para preparar el ascenso de José al lugar donde debía estar. Finalmente, esta parte de la vida de José nos enseña algo sobre el tiempo de Dios. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. José aprendió a liderar sirviendo a prisioneros.
Aprendió a administrar en el silencio. Aprendió a depender completamente de Dios cuando no tenía nada más. Por eso, cuando llegara el momento de estar frente al faraón, ya estaría listo. Muchos habrían renunciado, muchos habrían perdido la fe, amargados por la injusticia. Pero José eligió confiar. Eligió creer que Dios seguía obrando, incluso cuando no veía nada. Y eso cambió todo. Porque el Dios de José es también el Dios de los procesos lentos, de las esperas largas, de los silencios que preparan grandes respuestas. Es el Dios que ve al justo en prisión, al fiel en el olvido, y dice: tu historia no termina aquí. Así, en aquel oscuro calabozo egipcio, mientras el mundo seguía su curso sin notarlo, un joven hebreo mantenía viva la llama de su fe. No tenía libertad, pero tenía propósito. No tenía compañía, pero tenía presencia divina. No tenía futuro visible, pero tenía promesa. Y eso era suficiente. Años después, cuando José se convirtiera en gobernador de Egipto, recordaría esos días en prisión no como un castigo, sino como una escuela. Una escuela de carácter, de humildad y de confianza absoluta en Dios. Porque el que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. La historia de José nos recuerda que Dios no necesita circunstancias perfectas para cumplir su voluntad. Solo necesita corazones dispuestos, y cuando confías en Él, incluso la prisión puede convertirse en el primer paso hacia el palacio. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció. Y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.